Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bienvenidos a esta tercera temporada de Mi Terapia en Podcast. El día de hoy, como cada episodio, vamos a hablar de una parte en la cual muchas veces quienes se dedican a las redes sociales pasamos, tenemos y no es visible. Así es que vamos a compartir la experiencia de formar parte de las redes sociales, pero no lo voy a hacer solo. En esta ocasión me acompaña como invitado Randy Sheckler. Él es maestro en educación, pero también se dedica a crear contenido. Y pues el día de hoy nos acompaña para este episodio, así es que démosle la bienvenida. ¿Qué tal, Randy? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy verdaderamente satisfecho y pues gustoso de compartir contigo esta experiencia, esta dedicación de lo que son los medios y de hacer contenido. Ok, pues primero que nada, gracias por acompañarnos. Como les mencionaba, él tiene un programa también de manera de virtual. Y bueno, hoy vamos a compartir justo esto, ¿no? Esta experiencia, porque muchas veces pues vemos que a alguien que está frente a la cámara y no tomamos en cuenta o no percibimos exactamente todo lo que sucede atrás, ¿no? Y es que no nada más es como decir, pues ponte y ya. Yo creo que muchas veces nos hemos enfrentado a muchos retos. En tu caso, Randy, ¿cuál pudieran ser estos retos a los cuales desde que empezaste hasta el momento han quedado ahí como marcados? Pues luchar siempre con la austeridad, con no tener el material adecuado, con las pocas herramientas que tienes en tu mano, decir, bueno, con esto me voy a dedicar, la cámara de tu celular, el micrófono del celular, y poco a poco ir creciendo y diciendo, necesito este material, necesito mejorar mi tecnología. Sí, fíjate que esto que mencionas se me hace como que bastante importante porque creo que una de las cosas que hacemos y que quienes van empezando se van a identificar con eso es que muchas veces nos comparamos con quienes ya tienen así como que el top tanto en tecnología y pues también hay que entender que esto es un camino, ¿no? Así como tú mencionabas, empezar con tu teléfono, empezar con un micrófono, pues es parte de este crecimiento, ¿no? Algo que es importante justo es que no lo veamos tanto como un reto, sino creo que es un proceso en el cual nos vamos a enfrentar, ¿no? El poder empezar con lo que hay. Y otra de las cosas que yo considero, no sé si a ti te ha pasado, el reto también es luego como sentir que luego quieres tener pues muchos seguidores o que te vean en muchos lugares, en muchos países. No sé tú cómo ves esa situación. No, pues es algo que, precisamente de lo que estás diciendo, es algo que se construye y que no puedes quererte comparar con alguien que ya tiene muchos años, que ya tiene solvencia, que ya tiene patrocinadores. Entonces, no puedes querer relucir de la noche a la mañana, tienes que ir creando camino, tienes que ir darte a conocer, hacer proyectos nuevos o proyectos diferentes y siempre, nunca perder la originalidad de lo que tú haces. Porque si copias el contenido de alguien o si dices, me voy a dedicar a esto, porque este ya lo hace, entonces no estás haciendo algo original. Entonces tienes que esperar a crecer poco a poco, ponerte una meta y decir de aquí a cuánto tiempo voy a llegar a ser mi sueño, mi meta, mi realidad. Sí, claro. Y coincido contigo porque creo que tener un estilo es justo lo que hace que la gente te identifica, ¿no? De repente como me ha tocado ver personas que he visto su contenido y de repente tienen una manera de hablar, pasa el tiempo, tienen otra, pasa el tiempo y entonces creo que esto es como muy importante el poder ir cada uno de nosotros descubriendo desde la tonalidad, la manera, la temática en la que vas a hablar, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero creo que sí, uno de los principales retos a los que uno se enfrenta es justo tener este estilo con el que la gente te va a identificar. Algo, por ejemplo, que yo he visto y he identificado es que muchas personas
tienen como muy claro cómo llamarle al público, ¿no? Porque justo lo que haces es formas una comunidad que te sigue, que te apoya, que está contigo. Y entonces creo que esto es como algo muy importante. En tu caso, ¿cómo fue que tú decidiste cómo llamar al público? Yo, por ejemplo, quien sigue este podcast, justo nos somos esto, una comunidad. Y así es como me dirijo a ellos, ¿no? La comunidad de Mi Terapia en Podcast. En tu caso, ¿cómo te diriges al público que te sigue? ¿Lo dices por mi palabra característica de los malcriados? Todos tenemos una palabra característica, exacto. Sí, pues, porque yo vengo de ahí, de donde los malcriados, y siento que mi contenido precisamente es de entretenimiento para los malcriados, para la gente que no sigue reglas, para la gente que sabe salir de la zona de confort. Y me gusta mucho eso y siento que la gente me relaciona así como de la oveja negra o este chavo sale de contexto, pero por eso siempre me dirijo a ellos como, hey, ¿qué tal mis queridos malcriados? Porque sé que los que ven mi contenido pues deben de ser malcriados como yo para poder entenderlo. Justo, ¿no? O sea, a eso me refería, como muchas veces, aunque aparentemente no parece un reto, pero sí es cómo nos identificamos con la comunidad o con las personas que nos siguen o que se identifican con lo que nosotros hacemos. Porque aquí viene otro punto importante del cual quiero tocar y que justamente habla acerca de cuáles son o cómo elegir el contenido que uno quiere hacer. Porque si bien es cierto, cuando te dedicas o te agrada, vaya, no te dedicas quizá a esto porque tenemos obviamente formación y un trabajo extra esto, pero sí es como de cómo elegir el contenido que quiero hacer, que esto para mí se puede convertir incluso en un primer reto, ¿no? ¿Cómo elegir el contenido? ¿Qué pasó contigo ahí? Cuéntame, ¿cómo hiciste para identificar lo que tú querías hacer? Pues tienes que, poco a poco te vas dando cuenta a lo largo del camino a qué me quiero dedicar, qué quiero hacer. Que como dices tú, ¿no? Tenemos un trabajo que nos remunera económicamente y tenemos un hobby al que nos dedicamos. Entonces yo dije, voy a hacer un contenido de entretenimiento, pero de entretenimiento elocuente. Voy a tener entrevistas, voy a ir a hacer, pero muy, muy en particular en mi manera de ser, en mi forma de ser y tratar de no copiar lo que hacen los demás. A veces es un poco aburrido, un poco patético decir, ay, mira, este contenido se parece mucho al de tal influencer. Ay, mira, este güey hace lo mismo que hace el otro youtuber. Entonces, tienes que tener tu originalidad y debes de decir, voy a partir de esto que creo que nadie lo hace. Ok, sí, justo, ¿no? Que de repente a mí me ha tocado, en mi caso, que mi contenido es como específico a las áreas de la psicología y la información y sobre todo que la gente conozca lo que es la psicología. Pues sí me ha tocado que hay, por ejemplo, varios psicólogos que también son creadores de contenido, pero específicamente pues cada uno tiene como este enfoque, ¿no? En este caso, en mi caso, pues ha sido más como esta parte de que la gente conozca lo que es la psicología, que pues no es nueva, la hemos escuchado, pero sí muy pocos se han dado la oportunidad de adentrar a lo que es estar en una terapia, ¿no? Entonces por eso en esta parte, pero sí creo que elegir tu contenido pues puede representar un primer reto. Sí, además, por ejemplo, tú porque sigues una línea profesional y algo a lo que estás enfocado. Nosotros que somos así como de echar relajo, como que es, Espontáneo, sí, más, humorístico. Es que eso es lo que me agrada. Perdón que te interrumpa. no te Pero eso es preocupes. lo que me agrada del contenido de humor, ¿no? Porque justo tienen como mucha libertad en poder hacer pues lo que quieran hacer. Sí, y como no nos enfocamos a una parte profesional, tenemos abierto ese open mind de decir, puedo hablar de lo que sea, de lo que quiera, de lo que se me venga enfrente, no hay problema y no pasa nada, siempre y cuando buscando que sea entretenido, que sea llamativo. ¿Cuál consideras tú que deberíamos o que a ti te han servido como una fortaleza pues para ser ahí constante y estar, bueno, ya vine a mover el micrófono y estar ahí Pues mira, ser perseverante, ser constante y no decaer a la primera. Y más cuando lo haces de hobby, cuando lo haces de corazón, ese es el punto en el que te da el querer
hacerlo o el tener el tiempo de hacerlo. Todos tenemos una vida profesional, una vida laboral, una vida familiar, una vida social que tengo que cumplir, pero espéreme después de mi programa, espéreme después de esto, pero Sí. pues ahí tienes que estar, Y tienes que que muchas seguir en la veces constancia. eso a veces no se capta así, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado. A mí sí que de repente es como de que se empata algo que tienes que hacer como familiar y tú ya quedaste que vas a grabar o ya tienes en mente que vas a grabar y es como de, pero es importante también para mí, ¿no? Y de repente, no, pues muévelo de día o pásalo o esto, ¿no? Y pues justo cuando tienes un proyecto y coincido y me gusta mucho esto que hablas de lo del hobby, porque yo realmente creo que te tiene que divertir, ¿no? Como que de repente sí llega el punto en que te estresas, porque sí te estresas estando frente a cámara, sí te estresas como haciendo, pues es parte de, porque requiere que tengas energía para poderlo hacer. Pero creo que cuando también te diviertes ya estando, te relajas, te sueltas y pues se da también la facilidad porque creo que es importante que una de las fortalezas que tengamos es dar la facilidad de hablar, ¿no? De repente hay personas que son como, es que me da pena, es que nunca he estado o me van a ver o nunca he estado frente a una cámara. Creo que también es como algo muy personal el querer y poderte dirigir a un público, ¿no? Mira, de hecho, por ejemplo, para alimentar la creatividad, ya ves que esta teoría que te dan, ¿no? De grábate frente a un espejo, fíjate cómo lo haces, pero sí el poder eh, alimentar tu creatividad es que tengas constancia, es que lo Sí. estés haciendo. Y hablar frente a un público, o que luego la gente dice, es que me da penita, hermano, pues no vas a triunfar, porque si te da penita, sí, no vas a llegar lejos. Yo, por ejemplo, una de mis clases que les voy a compartir a todos los que estén oyendo este podcast y todos los que estén al pendiente, fíjate que yo una de mis clases que hago es la autoliberación de expresión. ¿Cómo es esto? Yo prendo mi micrófono en mi casa, Sí. pongo mi bocina, me pongo a cantar en karaokes y me pongo a animar una fiesta donde no está nadie más que yo y mi Sí, sí, esposa. sí. Y yo estoy, bienvenidos a todos los que van llegando, pásale por este lado, muchísimas gracias. No, hombre, nos damos una divertida con mi mujer y... Pero eso es la alimentación de la Claro. creatividad. Y creo que esta parte de alimentar la liberación, como tú lo haces, que además es, no sé, obviamente nos están viendo seguidores de Randy, y sí se arma sus fiestas y las transmite, y justo esto, ¿no? Frente a la cámara es un cuadro que realmente no ven si hay o no hay este público, ¿no? Y esa es otra, o sea, al final de cuentas creo que es importante que también esta energía se logre transmitir. Porque a mí me ha tocado ver episodios de otras personas y no es por criticar a nadie, pero que sí te atrapa y luego te pierde el mismo. No sé si te ha pasado que hay contenido que de momento te atrapa y luego dices, ¿qué? Tarda 1 hora, 40 y tantos o 2 horas. Ay, no, yo no voy a quedar 2 horas aquí y te vas, ¿no? No sé si te ha pasado eso. Pues mira, yo he buscado esta situación de irme actualizando porque he visto mucha gente precisamente como eso, que hacen contenido que al principio es llamativo, pero poco a poco va Sí. siendo monótono, 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 y caen ahí en el aburrimiento, perdón. Y luego pasa esta situación que tú dices, yo no le voy a dedicar a invertir 1 hora y media a este güey, cuando no tiene creatividad, cuando no tiene chispa, cuando no vas evolucionando, vas actualizándote. Si tú crees que la fórmula mágica siempre va a ser la misma en los medios, en esto de los medios de comunicación. No, tienes que irte actualizando, tienes que irte Sí. metiéndole ideas, tienes que ser espontáneo, tienes que sacarte como los magos un as bajo la manga Sí. que funcione. Sí, 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 reinventarte. O sea, definitivamente, ¿no? Algo que yo hago a mí que me funciona es, por ejemplo, mucho contacto con la naturaleza. O sea, yo de repente sí agarro y pues Abrazas tengo la los árboles fortuna y así, de... ¿no? O ¿qué tipo de contacto estás? Contacto es como justo de repente puedo Caminar estar en en el mi bosque casa. y así. Bueno, pues como en Acapulco no hay bosque Ok, y el pulmón que teníamos, Otis nos lo sacudió. ok. Pues sí, es como que de repente puedo estar en mi casa y digo, son las 5 de la tarde, alcanzo la puesta de sol. Me subo al carro, manejo, porque sé que ahí voy a pensar
justo lo que voy a crear la siguiente semana, el siguiente mes, la siguiente temporada, y este contacto a mí me sirve mucho, ¿no? En el decir, ok, estoy aquí, estoy viendo, sintiendo la naturaleza, esas sensaciones son las que, quiero hablar de esta emoción, mi próximo episodio voy a hablar de esto, y a mí me sirve muchísimo ese contacto que hago. Oye, fíjate que esa parte yo la hago mucho y se las comparto también. Yo salgo a caminar todas las mañanas que no tengo trabajo, salgo a caminar siempre muy temprano y precisamente caminando Sí. el contacto con la naturaleza, Eso. voy pensando qué voy a hacer, cómo voy a decir, Sí. qué nuevo contenido voy a hacer. Y precisamente como que viendo ahí a los vecinos, veo un Sí. accidente, veo algo y ya, de esto voy a sacar Sí, contenido. o sea, a mí así Sí, me sí. funciona, lo hago mucho. Sí, de repente, por ejemplo, vas, esto que dices, ¿no? Y como que te encuentras, en mi caso digo, bueno, esto puede ser algo que me pasa a mí, le pasa a esta persona y le pasa a muchísimos, hay que hablarlo. Hay que mencionarlo porque es una experiencia, pero igual de repente es como que dices, pues también puedo tocar, me imagino en tu caso lo de la creatividad, el poder tener más contacto con cosas cotidianas, pues te hacen también estar muy apegado a la realidad. Porque otra de las cosas que para mí son importantes es que el contenido sea apegado a lo que otros viven, ¿no? Sí, como que parte de la sociedad lo esté viviendo y que dices, esto lo voy a hablar porque es un tema que ahorita está en ¿Qué pasa? función Sí. y así. Ok. As- Sí, sí, sí. Bueno, y no sé si quisieras compartir de repente con nosotros y con esta comunidad de Mi Terapia en Podcast, ¿cuáles serán estas experiencias? ¿Te parece si compartimos una experiencia, me parece como positiva y una negativa? O sea, como para que vayamos parejando. De repente, como en el crear contenido, también tenemos experiencias positivas, o sea, es algo que tú dices, wow, me tocó vivir esto y fue como top, ¿no? Lo disfruté. Y de repente sí es como que algo que te bajonea y dices, chin, si valdrá la pena seguir o si valdrá. Entonces, ¿qué te parece si vamos compartiendo algo así? Oye, no, nos extenderíamos como que yo creo unas 3 4 horas. No, pero elegimos una y una. No, pero fíjate que sí pasa Sí. muchísimo. Hay grandes experiencias que te dan esa chispa de decir, siempre he tenido la oportunidad de tener un gafete que me representa dependiendo de de los medios a los que me he dedicado y me han abierto puertas. He fingido que voy a grabar o que voy a trabajar, como dijeran ahí vulgarmente, charoleando, ¿no? Ok. Lo que pasa es que vengo de trabajar y me tocó entrevistar y me meto a lugares y ya me dejan pasar y yo guardo mi gafete Y ya, a disfrutar. y a disfrutar y ya no trabajo. Ya Oye, pero hago no eso. venía a tomar fotos o a hacer entrevistas. No, pues procuro cuidarme. Si Obvio, alguien sí. me está vigilando, como que hago unas tomas, hago unas Sí, claro, pequeñas claro. entrevistas. Me pasó una vez, fuimos a entrevistar a un artista precisamente por una revista en la que trabajaba. Ok. No voy a decir para no darle créditos, por ahí sigue la revista, pero no le voy a dar créditos. Sí, sí, sí. Entonces nos mandan a entrevistar a un artista que es reconocido aquí en Acapulco, Ok. es originario del estado de Guerrero, a Cuy La Vega, a él sí le voy a dar créditos. Y entonces teníamos que ir detrás de cámaras, detrás del escenario, nos dan permiso de pasar. Ya estábamos ahí en donde estaban los artistas y le dicen a un artista por ahí, un trovador, que ni recuerdo su nombre, y dicen, oye, ¿no quieres que te entrevisten estos muchachos? Y dice, sí, pásenlos, tráiganselos a mi camerino. Y nos pasan, ¿no? Y nosotros así como, no, pero nosotros no veníamos a grabarle a usted y todo. Y tuvimos que hacerle la pantomima de grabarle, de Ok, entrevistarlo. Nos invitó ahí de su frigobar lo que tenía y todo. Bueno, fue amable. Sí, no. Fue muy amable, qué padre. Mira, el señor hasta hoy en día cree que nuestra entrevista está funcionando, Ok. pero nunca salió al aire, nunca se Ok, presentó ese ok, trabajo. ok. Grabamos material, le agradecimos la entrevista, nos salimos, pero esto era archivo muerto, que no lo íbamos a presentar Ok, y ok, así sí, sí. son de las grandes Ok. experiencias Sí, hemos que tenido. uno se queda así como de, bueno, eso no veníamos, pero pues se dio. No ¿no? veníamos. Y más si disfrutaron ahí lo que les compartió, pues qué padre. Sí, hombre, qué barbaridad. Sí, fíjate que yo en mi caso, una como experiencia muy agradable ha sido justo poder identificar el cambio, ¿no? Lo hablábamos igual, por ejemplo, atrás de cámaras. Cuando de repente ves que ya pasó el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en caso de mi terapia en podcast, es la temporada número 3
Y justo recordaba cuando empecé la temporada 1 que grabas con una cortina atrás, que grabas con una cámara que es generalmente es la de tu celular, ¿no? Y a veces ni sin micrófono. Entonces, de repente que te llegue como este avance que has tenido, que igual para muchos puede no ser tanto, pero si lo llevas a una parte personal, pues el identificar lo que te ha tocado trabajar, invertir, hacer, pues sí se convierte como en una experiencia agradable, ¿no? No, y además es personal que Sí, cada por quien supuesto. marque sus logros. Sí, 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 claro. Y entonces en este avance, una experiencia muy padre para mí fue, por ejemplo, poder grabar fuera de el espacio que generalmente es, que cuando hay invitados es aquí en el set y cuando no, pues en la parte en donde están los episodios donde yo grabo solo, que es otro set. Y entonces salir a grabar, por ejemplo, a otros estados, que ha sido algo como una experiencia muy agradable porque recuerdo que una vez estaba en la Ciudad de México y de repente iba yo haciendo una, pues ahí en la avenida principal, estaba en Madero, y de repente la gente empezaba como a tomarme fotos porque iba grabando. Y entonces decía yo, esta gente ni sabe quién soy, nomás porque están viendo que yo traigo una cámara, micrófono, gente, y ya ellos tomen y tomen fotos, ¿no? O sea, estas experiencias que en el fondo tú dices, si te pregunto quién soy, ni sabes, pero pues que la gente te identifica, te ve y dicen, algo va haciendo. Pero Algo son va cosas que te participando. llenan el Sí, corazón. obvio te agrada, no tanto por esta parte del de sentirte famoso, sino más bien por el decir, bueno, pues lo que hago llama la atención a otros, ¿no? Y para mí fue una experiencia padre. Oye, fíjate de eso. Yo hago un programa que en medios digitales, que es trabajo para la casa Grupo Carrizo, que me ha dado la oportunidad. Sí. Yo, mi proyecto de Toma Chango tu Banana, que es el programa al cual me dedico, viene del 2016, 2015 por ahí. Y luego ya lo empecé a popularizar a través de los medios. Y Grupo Carrizo me dio la oportunidad de presentarlo en medios Sí, digitales. sí, sí. Entonces, lo manchado del público es que me ven y dicen, ay, bien padre tu programa, ay, el otro día ven tu programa, pero no le dan like, no lo comparten, o sea, bien que saben que tengo un programa, pero no te apoyan, Sí, que bien justo, manchado. justo me pasa y vamos a aprovechar para decirle a esta comunidad, ¿no? Tanto tu gente como la mía, que de repente pasa, me han dicho a mí, oye, estuvo bien interesante el programa y yo, pero no le dio like, pero no compartió. No supe que estuviste ahí. Pero igual y sí lo vio después, porque en mi caso de repente tengo los jueves de terapia que son en vivos en la página en Facebook. Y sé que están ahí y yo estoy, compartan, y no comparten. Y yo así de, Sí. espérense, así como el artista vive del aplauso, el creador de contenido del compartir, ¿sí o no? O sea, Sí, sabes el de que apoyar, obviamente- el de apoyar. Sí, el de apoyarnos y el de crecer. Y justo por eso es el objetivo también de que podamos colaborar con creadores de contenido, como es tu caso, el que podamos crecer, porque al final de cuentas, pues nos conocemos entre justo las personas que nos siguen, ¿no? Que de antemano yo tuve la oportunidad de estar en tu programa, hoy pues estamos contigo aquí en el mío, y pues esperamos que estas colaboraciones continúen. Sí, no, además te agradezco que hayas aceptado la invitación. Y fíjate que sí es cierto, ya me imagino yo después de que este programa ya salga y que diga, oye, te vimos en tu terapia en podcast y todo, y decir, pero no vi que estuvieran ahí. Sí, sí, sí. Exacto. Y pues bueno, para ir llegando para iniciar a terminar, o para llegar al cierre, porque pues al final estamos con tiempo contado, pues, ¿qué recomendaciones serían importantes, así como tú decirle a alguien que va iniciando y que si bien es cierto esto que mencionas de que el éxito no llega en un día y que también hay que ver tu propia definición de éxito, porque quien puede decir que es hasta que tenga sus placas de todas las plataformas se va a sentir exitoso, o desde el que lo está disfrutando desde el minuto uno del hacerlo, estar y tener esa oportunidad, ¿no? En este caso, como qué recomendaciones dar a estas personas que van empezando, que quizá están todavía con este temor del me puedo poner frente a una cámara o no, ¿qué le pudieras decir tú? Yo de primera instancia les quiero recomendar que sean muy autodidactas. Hay tantos medios digitales para poder ponerte a aprender y que no necesitamos iniciar con dinero, porque muchas veces, como cuando vas a iniciar algo, dicen, oye, quiero poner un restaurante, pero necesitamos 80,000 pesos de inversión. Empieza con 2 mesas y una olla de comida y ya poco a poco pues lo vas Creces, haciendo. claro. Ajá. Sí, porque si tú esperas
cámara profesional, si tú esperas un set, ay, quisiera tener como el set de los que tienen en terapia. Sí, No, sí. esto se va construyendo poco a poco. Yo recuerdo haber empezado con mi primer celular, era un celular tan lento, tan No, fallido. no podemos decir marcas. Sí, no. Pero, y yo empecé grabando en mis propios programas, haciendo mis propias ediciones. Y poco a poco uno va superando eso, va aprendiendo. Tienes que ser también muy observador de cómo lo hacen otros, qué me sirve. Sí. Y no tener envidia, no envidiar a la gente. Yo quiero ser como ese, pero tanto quieres ser como ese que lo que estás haciendo es ponerle el pie. Entonces creo que en mi caso, como recomendación, yo diría que quiero hablar nada más de 2 puntos importantes. El primero es generar tu propio estilo y serte fiel, porque así es como vas a crecer y vas a tener una mayor proyección para con lo que tú haces y para el público al que te diriges. Y la otra creo que me ha sido a mí muy útil no minimizar los logros, mis propios logros, o sea, tus logros, lo que tú has hecho, así llegue alguien que te diga, pues no es nada, si a ti te ha costado, si lo has invertido y lo has disfrutado, no lo minimices. No lo minimices, disfrútale porque ese es tu alcance. Probablemente no te dedicas al 100% al crear contenido como otras personas que sí se dedican y entonces invierten toda su energía en eso. Pero si a ti te satisface y has visto tu avance, disfrútalo, compártelo y no permitas que lo minimicen otros ni tú mismo. Creo que para mí eso es muy valioso. Pues estamos llegando al final de este episodio de la 3ª temporada de Mi Terapia en Podcast. Quiero agradecer a Randy por haber aceptado la invitación, por acompañarnos en este episodio. Y bueno, vamos a aprovechar en este cierre ya a que nos comparta las redes sociales en donde lo podemos contactar para que también pues te des por ahí un pase a su canal, a su contenido y pues también si te agrada pues lo puedas empezar a seguir. Si es que no eres ya parte de la comunidad que él tiene. Entonces Randy, adelante, ¿dónde te podemos encontrar? Oye, muchísimas gracias. Me pueden encontrar ahí en el Fraccionamiento Real. No, perdón, en redes sociales, ¿verdad? Claro, claro. En Facebook me encuentran como Randy Sheckler, así como siempre me he presentado. Y hay otro canal ahí en Facebook que se llama Toma Chango tu Banana. En esas 2 redes es suficiente para que de ahí me contacten y ya de ahí nos podemos poner en contacto en otras redes de que tenga. Y si no, pues ahí sigan mi contenido. Facebook, Randy Sheckler y Toma Chango tu Banana. Muchas gracias también por haber aceptado la invitación a estar en este episodio. Te recuerdo que este episodio se distribuye en todas las plataformas de podcast. Me puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos en YouTube y en la página de Facebook. En todas las plataformas me encuentras como Mi Terapia en Podcast. Así es que no te olvides no solamente verlo y darle like, sino también compartir. Y pues espero te haya sido útil y de agrado este episodio. Nos estamos viendo. Ya estamos en la 3ª temporada y pues vamos por más. Pues muchas gracias, Randy, y estamos en contacto. Hasta luego.